Bueno, pues buenas. Como adelantamos cuando hicimos el vídeo de la guía del investigador, o sea, del manual del guardián, comentamos que cuando se leese la guía del investigador, si estos vídeos tenían una buena respuesta, que para lo que es este canal yo creo que la han tenido, eh, pues comentaríamos la guía del investigador. Entonces, pues aquí estamos. Hoy mismo ha salido a la venta la guía del investigador de la llamada de Tulu, séptima edición, la edición de Edge en castellano. Ha salido ya a la venta, entonces bueno, pues vamos a echarle un vistazo. Vale, lo primero, bueno, vamos a verla. Lo primero es comentar que es un libro nuevamente en cartoné, encuadernado en cartoné, mucho menos extenso que el manual del guardián, pero bueno, es en cartoné, ¿vale? Tapa dura. Tapa dura. Puede tender un poco a la confusión el hecho de que se llame guía del investigador cuando lo que salió hace un par de semanas era el manual del guardián, porque puede indicar que las dos cosas forman una especie de manual básico, cuando no es así, ¿vale? Lo dijimos en el vídeo del manual del guardián y lo volvemos a repetir en este, por si alguien no lo sabe. Eh, el básico de esta edición es el que se titula el manual del guardián, el manual de unas 500 páginas con la portada azul. Entonces, ¿este libro qué es lo que es? Bueno, pues este libro es lo que en ediciones anteriores era este libro, ¿vale? No exactamente este libro, porque está un poco ampliado y hay un par de distinciones por las que ahora pasaremos, pero básicamente es el manual, digamos, de los jugadores, ¿vale? Entonces, bueno, este es el de la edición primigenia. Vamos a ver el de la séptima edición. Abrimos, yo ya le he quitado el retractilado. Abrimos con el ojo, puede ser de Tulu, ¿vale? Como siempre, página de guarda, página de créditos, ¿vale? La llamada de Tulu, que es del investigador, escrito originalmente por Keith Herbert, séptima edición revisada entre Mike Mason seguramente, y Paul Fricker, etc. Ilustradores, traductores, maquetadores, revisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Páginas de agradecimientos. Vemos ya el estilo de maquetación. Maquetación sencilla, 2 columnas. El papel es satinado, eso no lo comentamos en los otros volúmenes, pero es satinado. La maquetación, digamos, el fondo podría decirse que es a 2 tonos, pero las imágenes son a color. ¿Vale? Aquí tenemos la tabla de contenidos, el índice, ¿vale? Esta sugerente ilustración, ¿vale? Acompaña la tabla de contenidos y ahí pues vemos lo que viene en este volumen. Introducción, el horror de Dunwich, creación de investigadores, bueno, lo vamos a ir comentando, como siempre. De nuevo, las preciosas ilustraciones a doble página, donde otra vez se han mezclado algunas, o sea, se han mezclado ilustraciones de la séptima edición original de Estados Unidos, la de Chaosium. Se han mezclado ilustraciones de esa edición con ilustraciones reaprovechadas de la edición primigenia. Lo cual está bien porque por lo que he podido comprobar, las ilustraciones que se han cambiado, la verdad es que bueno, podían ser un poco... O sea, se le ha dado un aspecto más unificado al volumen, ¿vale? Como ya hemos visto siempre. Introducción, pues este es el típico capítulo, muy breve, donde se nos dice qué es este libro, ¿vale? Es un poco una declaración de intenciones, como siempre. ¿Vale? En este caso pues se nos detalla que es un libro fundamentalmente para investigadores, pero que al guardián no le viene mal, ¿vale? Por cosas que comentaremos ahora. Se comprueba el estilo nuevo de las ilustraciones, el estilo del arte, un libro bonito, un libro funcional, ¿vale? No un libro tan bonito como la edición primigenia, como ya hemos dicho muchas veces, pero tampoco un libro tan incómodo de usar en el día a día como eran aquellos volúmenes, ¿vale?
El capítulo de introducción termina, como habéis visto, muy breve, y el horror de Dunwich. El horror de Dunwich, otra preciosa ilustración, esta sí es nueva, ¿vale? O sea, esta sí es nueva, esta creo que no se ha adaptado de ningún sitio. En el capítulo de la edición de Chaos, esta ilustración era distinta, y esta no me suena a mí de haberlo visto en ningún volumen de la edición primigenia, entonces este sí es nuevo. Y el horror de Dunwich, ¿qué viene aquí? Pues exactamente eso. El horror de Dunwich por Howard Phillips Lovecraft. Es un relato de Lovecraft, que este sí es completamente perteneciente al ciclo de los mitos de Tulu, y a mi modo de ver es una estupenda elección para encabezar un libro de investigadores. Tal vez yo lo hubiese puesto en el capítulo 1 en vez de en el capítulo 2, porque aquí puede quedar un poco descolocado, pero es un relato que funciona muy bien como introducción a un libro de investigadores por el hecho de que lo que se cuenta en él podríamos decir que es un prototipo de partida de investigación de la llamada de Tulu. El relato del horror de Dunwich es uno de los pocos relatos de Lovecraft que tiene, digamos, que podría adaptarse directamente a una partida de rol. Entonces, como elección para abrir el libro que los jugadores, se supone que es el manual de referencia de los jugadores, pues me parece inmejorable. ¿Vale? Vemos que hay pocas ilustraciones, que hay mucho texto, y algo que, viéndolo así, me ha llamado la atención es lo siguiente. Fijaos en el tipo de letra del capítulo anterior, el tamaño de letra. A ver si enfoca, ahí, ¿vale? Que es un tamaño cómodo de leer, y fijaos con, a la misma distancia, para que lo podáis comparar, el tamaño de letra del capítulo de los horror de Dunwich. Es mucho más pequeño. Yo entiendo que el relato, sabiendo que Lovecraft no escribía relatos extensos, el relato tiene una extensión. A lo mejor estamos hablando en un formato como los que os enseñé el otro día, a lo mejor puede tener 40 páginas o una cosa así. Entonces yo me imagino que el hecho de reducir el tipo de letra solo a este capítulo, pues era por no incrementar en demasía el número de páginas del volumen. Pero hombre, no vamos a negar que queda un poco feo. Para empezar, tener dos tamaños de letra distintos en un libro está feo. Y luego es que yo creo que se han pasado reduciendo el tamaño. La sensación que da cuando uno lo tiene en la mano es que es muy pequeño, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Decisión editorial. Creación de investigadores. Ahora ya aquí sí empieza, digamos, la chicha, el material del libro. Una estupenda ilustración, ¿vale? ¿Qué viene en este capítulo? ¿Vale? ¿Qué viene en este capítulo? Pues en este capítulo se detalla una creación de investigadores mucho más extensa, mucho más detallista, mucho más exhaustiva que la que viene en el manual básico. ¿Vale? Digamos que ya aquí tenemos, en esta edición se han lanzado tres formatos, digamos, para crear investigadores. Uno, el que venía en la guía de inicio, que era absolutamente resumida. Otra que es la estándar, que es la que viene en el manual básico. Con las ilustraciones, qué chula. Que para partida, vamos, que la del manual básico funciona perfectamente. Y luego la de la guía del jugador, la del manual del investigador, que es ya tremendamente detallada, ¿vale? Esto es para, digamos, diseñar personajes. O sea, si uno sigue exhaustivamente las reglas que se indican aquí, creará personajes que, como decía Miguel Ángel cuando terminó de tallar el Moisés, creo que fue, solo te falta hablar, ¿vale? Fijaos esta ilustración, está reaprovechada de los harapos del rey, es la puesta del sol negro sobre el lago de Ali con la ciudad de Carcosa en el fondo. Está bien eso de aprovechar ilustraciones, ¿vale? Otras formas de crear investigadores, reglas opcionales, reglas opcional, todo opcional, vamos, todo. Hay muchas cositas opcionales, pero permiten obtener un alto grado de detalle.
¿vale? Investigadores experimentados, etcétera, etcétera, etcétera. Tabla de referencia rápida, para aquello que comentábamos de los grados de éxito, ¿vale? En fin. Y la creación paso a paso sobre la ficha, ¿vale? De nuevo el ejemplo de Harvey Walters, algo más detallado, y termina el capítulo. Se ve que es un capítulo extenso, me parece que son, bueno, vamos a verlo, esto llega hasta la página, pues 63, ¿vale? Y viene desde la página 40, son más de 20 páginas de creación de investigadores para darles todo el detalle. Avanzamos de capítulo y ocupaciones. Una ilustración chulísima. A mí estas ilustraciones de doble página me encantan. ¿Y aquí qué viene? Pues exactamente lo que se espera. Un detalle exhaustivo y completo de la lista de habilidades y al mismo tiempo unas indicaciones para crear habilidades nuevas. Entonces, fijaos, por ejemplo, o sea, habilidades no, perdón, ocupaciones, las profesiones, una lista detallada de profesiones y cómo crearlas, ¿vale? Entonces, fijaos el detalle, ocupaciones de ejemplo, por ejemplo, agente federal. Se les describe brevemente, se detalla qué puntuación se debe repartir entre las habilidades de ocupación, se detalla el nivel de crédito, se detallan elementos de trasfondo como los contactos y las habilidades que debería tener. Eso para un buen puñado de profesiones. Aquí las ilustraciones interactúan algo más con el texto. No son como cuadros como hemos visto anteriormente, sino aquí están, aunque se mantiene la maquetación a doble columna cuadrada, digamos, pero sí está algo más integrado. Por ejemplo, investigador privado, intérprete, inspector de policía, jurista, en fin. Esta ilustración aparecía en el básico, ¿vale? Oficial militar, oficinista, músico, en fin. Una enorme selección de ocupaciones. Y después ya las habilidades. Ahora ya sí, aquí sí, se detallan. Esta ilustración creo que también es nueva, si no me equivoco. También se introducen fotografías, fijaos qué curioso. No solo ilustraciones, sino también fotografías. Aquí se detalla la lista de habilidades, ¿vale? Lo que significa la puntuación en una habilidad, lo que significa especializarse en una habilidad, toda la lista de habilidades. En la lista de habilidades veréis que hay algunas, por ejemplo, que tienen una marquita. Conocimiento, por ejemplo, tiene ahí un par de marquitas, una especie de símbolo arcano, o sea, dos símbolos arcanos, el que es como una hojita, que es el original de Lovecraft, ahí, y la estrella, que es el que creó Derleth, ¿vale? Entonces se nos indica aquí abajo que el símbolo arcano tipo hoja indica una habilidad infrecuente que no se encuentra reflejada en la hoja de personaje normal, y el símbolo arcano estrellado indica una habilidad que se divide en varias habilidades distintas. Y aparte, hay también habilidades por aquí, por ejemplo, a ver si encontramos alguna, electrónica, que lógicamente solo está disponible en la época actual y viene marcado con una omega mayúscula. Entonces, escrita la lista de habilidades, perdón, se me está colando por aquí el cable, vaya. Ahora sí. La lista de habilidades, pues ahora ya se las empieza a detallar una a una. Antropología, armas de fuego, arqueología. Y lo que es muy interesante es que nos encontramos continuamente con estos post-its que nos detallan los aspectos de esas habilidades intrínsecos a los años 20, para su uso en los años 20. ¿Vale? Y es que ahora hablaremos también un poquito de eso. ¿Vale? En fin, la lista de habilidades. ¿Por qué hablaremos de eso? Bueno, lo vamos comentando mientras vamos pasando. Porque
Tradicionalmente la llamada de Tulu en los básicos incluye información sobre 3 épocas de juego, que eran clásicamente la era victoriana, la década, vamos, finales del siglo XIX, la época clásica, que eran los años 20, y la época actual. En esta séptima edición, aunque en el básico se mantienen las 2 fichas, por ejemplo, para los años 20 y para la época actual, se ha eliminado la era victoriana, el básico ha intentado hacerse independiente del tiempo, digamos. La información relativa a las épocas de juego, o vamos, la información relativa a la época clásica de juego, los años 20, se incluye en esta guía de los jugadores, en este manual de los investigadores. ¿Vale? Terminamos la lista de habilidades con reglas opcionales, ¿vale? Y llegamos a sociedades de investigadores. Y esto, hasta donde yo recuerdo, es algo que se ha incorporado al manual del investigador de esta séptima edición. Ahora lo comprobaremos. Ahora lo comprobaremos con el índice de... Fijaos, en el índice de la guía del investigador de edición primigenia, tal como convertirse, o sea, los años 20, como convertirse en investigador, herramientas del oficio, palabras sabias. Pero no se detallan sociedades de investigadores, asociaciones, digamos. Y esto se ha incluido en esta nueva edición. Sociedades de investigadores, ¿qué son? Pues, por ejemplo, el que haya jugado a Arkham Horror, el juego de tablero, o el que haya jugado a campañas clásicas como podrían ser Las sombras de Yog-Sothoth, sabrá que por ahí había asociaciones de gente, ¿vale? En el caso de las sombras de Yog-Sothoth estaba, por ejemplo, la hermética orden del crepúsculo de plata. Y en el caso de Arkham Horror, el juego de tablero, además del crepúsculo de plata, había una sociedad, digamos, de buena gente, que era la sociedad Zeron Marx. Entonces, en este capítulo se detalla cómo crear sociedades de ese estilo. ¿Vale? Aquí tenemos a la mujer abotargada, avatar de Nyarlathotep. Es lo que se detalla en este capítulo y se pone ejemplo de diferentes sociedades. Por ejemplo, los chicos de Rachel, los resurreccionistas, sociedad para exploración de lo inexplicable, detallado con todo lujo de detalles. Por si hay investigadores, en el contexto de una saga de aventuras o de una campaña, el grupo de juego decide que sus investigadores formen un grupo más amplio, pues aquí se detalla. Fijaos que aquí esto podríamos decir que se hereda de la edición primigenia, esta maquetación, estos ejemplos, sin llegar al nivel de lo que era la edición primigenia, pero está, digamos, estéticamente más cuidado que la maquetación estándar del libro. Sociedad para exploración de lo inexplicable, con fichas de personajes de ejemplo, con todos sus detalles. Y llegamos al capítulo 7, la vida de un investigador, donde se incluye, pues, igual que en el manual básico estaba el típico capítulo de consejos para los guardianes, pues en el caso del manual de los jugadores, que no le sobra por otro lado a ningún máster, a ningún director, está el capítulo de consejos para los jugadores, que es básicamente lo que se incluye aquí. Pues, por ejemplo, procedimientos de investigación, recabar información, el lugar de los hechos, hablar con los implicados. Es un poco un manualillo, una especie de guía, elaborar un plan sobre lo que se espera que los investigadores a través de los jugadores hagan durante las partidas. Está bien, la verdad es que es interesante. La comparativa de tamaños, ¿vale? Y los locos años 20, capítulo 8. Esto es lo que decíamos antes de la descripción de una época de juego. En el caso de la edición primigenia, de hecho, fijaos en la ilustración, es la misma, a color, eso sí. En el caso de la edición primigenia, pues se incluye también en el manual en la guía del investigador, un capítulo parecido, ¿vale? Y en el básico también se incluye algo de información. En este caso, la información relativa a una época está en el manual de los investigadores. Se detalla en los años 20.
Como sabéis, los años 20 fueron una época en general de bonanza económica para lo que podríamos llamar Occidente, porque se acababa de salir de la Primera Guerra Mundial y se salió de ella, digamos, con mucho ímpetu. Entonces fue en general una época de bonanza. La gente, en general, podríamos decir que fue una época próspera hasta el año 1929, donde el crack del año 29 llevó al mundo a una década de miseria que terminó de la peor forma posible con la Segunda Guerra Mundial. Pues en este capítulo se detalla el contexto histórico de los años 20. Se dan detalles de historia, se dan detalles de equipamiento, se dan detalles de, en general, información útil, medios de transporte, armamento, medicina, equipamiento, los coches, los medios de transporte, el cine, en fin. Digamos que este capítulo no sirve solo para un juego de rol, sino que es un capítulo de historia, cultura general sobre la década de los años 20 del siglo XX. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hidroaviones, métodos de transporte aéreo, paracaídas y lista de equipo. En este caso, armas de fuego. Armas cortas, armas de más entidad y personajes famosos. Este capítulo es una delicia para cualquiera que mínimamente le interese la historia. Ahí está Roald Amundsen, el descubridor del Polo Sur. Ahí está Salvador Dalí, el gran Salvador Dalí, el actor del Fantasma de la Ópera, Hemingway, en fin, Houdini, que comenté en el último vídeo que tenía un relato en colaboración con Lovecraft, aunque luego se descubrió que el relato era más de Lovecraft que de Houdini, famosísimo escapista. Una serie de personalidades de toda índole, artistas, empresarios, políticos, religiosos. Amy Macpherson, es posible que Amy Macpherson, predicadora, no, me he equivocado. Bonnie y Clyde, los famosos atracadores, Samuel Gompers, Carrie Chapman, en fin. Howard Carter, el de Tutankamón, si somos puristas. Aquí Evangeline Adams, una pitonisa que predijo un incendio en Nueva York. Nikola Tesla, famosísimo. En fin, bibliotecas y museos. Como veis, información extensa sobre los años 20. ¿Vale? Y ahora, complementando el capítulo anterior de la vida del investigador, pues se dan consejos para los jugadores. Ya no para los investigadores, que era, o sea, el capítulo de la vida del investigador detallaba un poco pues el quehacer de un investigador durante una partida. Aquí se dan consejos a los jugadores para interpretar a los jugadores, a los investigadores. Pues, por ejemplo, cooperación, preparar una escena, no confiar en las armas, todas estas cosas que al final uno, cuando juega la llama de Tulu, se termina acostumbrando a ellas, pues se detalla aquí un poco. Como veis, estos capítulos, en vez de estar ilustrados, tienen fotografías. ¿Vale? Esto está bien porque, por ejemplo, te pone en contexto histórico, te ambienta el trasfondo histórico, ¿vale? Lo que sí se ha hecho, por ejemplo, en esta edición es el capítulo de los años 20 que vimos antes. A ver si está por aquí. El de la ilustración sacada de la edición primigenia. Este capítulo, en la edición de Chaosium, se abría con una fotografía. Entonces está bien lo que decía de unificar el aspecto, que se abre con ilustración a doble página, mejor que con una fotografía, pero luego, cuando es necesario inventar históricamente, pues las fotografías la verdad es que son mucho más resultonas que las ilustraciones.
al menos en mi opinión. ¿Vale? Y luego un capítulo de referencia. Esta ilustración me parece que también es nueva. ¿Vale? Fijaos. Y aquí ya que viene, pues una cronología, 100 años y más. Desde el año 1890 en adelante, pues hechos significativos que han sucedido en el mundo, ¿vale? Ahí se ve pues el terremoto de San Francisco, ahí se ve la famosísima fotografía del desembarco en Normandía. Si alguien tiene interés en esta fotografía, no recuerdo quién era el autor, pero esta fotografía se llama En las fauces de la muerte, tomada desde el interior de una de las barcazas de desembarco. Fijaos, una fotografía de Dresde, después del bombardeo al que fue sometida la ciudad por el ejército aliado. Ese es un dato que no mucha gente conoce. Me parece que el bombardeo más intenso sobre una ciudad, descontando por supuesto el bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, fue el que sufrió la ciudad de Dresde en Alemania. Se generó deliberadamente lo que se llama una tormenta ígnea. ¿Vale? Tiene consideración hoy en día de crimen de guerra. ¿Vale? La gran marcha por los derechos civiles, donde Luther King, quiero recordar que dio aquel famosísimo discurso, Yo tuve un sueño. Patty Hearst, fotografía tras su arresto, el desastre del Challenger, portada de la revista Time, incendio en plataformas petrolíferas en la Deepwater Horizon. Esta me parece que se hizo una película sobre este evento, protagonizada por este hombre que no cambia nunca la expresión de su cara, no recuerdo el nombre, pero salió hace un par de años la película. Marea Negra se llama. Y bueno, ya termina la cronología. Una cosa que no me gusta es que en la edición primigenia y en ediciones anteriores, junto con esta cronología, se incluía una cronología de los eventos de los mitos de Tulu, extraídas de los relatos, donde tenía más exactamente el mismo formato, pero a lo mejor, por ejemplo, te ponía 1926, pues el pesquero, el carguero tal, se encontró con la ciudad de Rilé, en fin, lo que se contaba en la llamada de Tulu. Y eso por algún motivo se ha eliminado de esta edición, lo cual pues no sé por qué, porque la verdad es que era una información muy interesante, pero se ha eliminado. Velocidades y distancias, tablas de distancias aéreas, precios de equipamiento para los años 20, ¿vale? Equipo médico, muebles, alojamiento, transporte, todo lo que podemos imaginar. Esta es una portada clásica de un manual de Kaosin, de un manual de la llama de Tulu. Este me parece que lo saco yo. No sé decir ahora mismo qué manual es. La medición de los Tonians, ¿es posible? Pues no lo sé. Y lista de equipamiento con precios para la actualidad. Tablas de armamento. Guía de conversión. La ilustración de la guía de inicio, interesante que lo han puesto aquí. Y el índice. Mapa de la Tierra de Lovecraft, ficha de los años 20, ficha de la actualidad, mapa de Arkham, ya teníamos de la pantalla de Guardián y también viene en el básico. Han vuelto a meter la publicidad de una llamada de Tulu ilustrada y termina el manual, la guía del investigador. ¿Es necesaria la guía del investigador para la séptima edición? Hombre, pues es necesaria en la medida en la que el material que salga para séptima edición pues estará pensado para jugarse con las reglas de la séptima edición. Y pues por ejemplo no hay que irse, las reglas de creación de investigadores, por ejemplo, que se detallan aquí, pues son las reglas de creación propias de la séptima edición. No hay que andarse con conversiones. Si alguien tiene este libro, la guía del investigador de los años 20, de la edición primigenia, o de alguna edición anterior, porque este libro y la edición de la factoría del mismo, pues me parece que cambiaban poco o nada, pues en realidad no es necesario. Pero hombre, si uno quiere sumarse a la séptima edición, pues yo creo que está bien tenerlo. Vuelvo a repetir el hecho de que este libro,
este libro, no es un manual básico del juego, no es parte de las reglas básicas del juego. Estos son unas reglas ampliadas y lo habéis visto en el detalle de la creación de investigadores, por ejemplo, en el detalle de la lista de habilidades. Es una ampliación, no es material básico que sea necesario para jugar, ¿vale? Esto, si algún jugador quiere tenerlo, pues desde luego le vendrá bien. Si algún guardián quiere tenerlo, pues también le vendrá bien, pero no es obligatorio tenerlo para jugar. De hecho, fijaos que aquí detrás dice necesitas por lo menos una copia del manual del guardián para jugar a la llama de Tulu. O sea que con este libro no se tienen reglas básicas. De hecho, aquí no se detalla nada del sistema de juego, como habéis podido comprobar. ¿Vale? Eso en cuanto a la guía del investigador. Y ahora, como siempre, me gusta hacer esto de dividir un poquito los vídeos por la mitad y detallar algo más. Voy a responder a un comentario que me hizo un usuario, me parece que era Force Edge, a raíz de la edición de Valdemar que comenté en el otro vídeo. Esta persona me preguntaba si en las obras completas de Lovecraft, editadas por Valdemar, venían todos los relatos de los mitos de Cthulhu. Yo le comenté un poco que eso era imposible, que eso no cabía ni en 3 volúmenes ni en 30. Porque, como ya adelanté también en aquel vídeo, los mitos de Cthulhu son obra de mucha gente. Entonces, se me ha ocurrido hacer un repaso a otros libros de los mitos de Cthulhu que no están escritos por Lovecraft. Entonces, pues, por ejemplo, un clásico que mucha gente, vamos, que se considera absolutamente parte del canon, todo el tema del Rey de Amarillo, Carcosa, el lago de Ali, las Híadas y todo eso. Y eso se origina aquí, en El Rey de Amarillo, Relatos Macabros y Terroríficos de Robert Chambers. Robert Chambers es un autor clásico del siglo XIX, autor, bueno, realmente este hombre yo creo que era rico y vivía de lo que le apetecía, o sea, no le hacía falta un trabajo especial para vivir y se dedicaba a lo que le apetecía. A él le apeteció ser escritor y lo consiguió, ¿vale? Y al principio de su carrera escribió relatos de terror, de los cuales los más famosos son los del ciclo del Rey de Amarillo. Entonces Valdemar, en una de sus magníficas ediciones de la colección gótica, con un volumen sencillito, pues se dedicó a recopilar los relatos más relevantes de Robert Chambers. Aunque el volumen se titula El Rey de Amarillo, no solo contiene relatos del ciclo del Rey de Amarillo, ¿vale? Eso vamos viendo ahora aquí con el índice. Tenemos un prólogo, como siempre, El color de la locura, y ahora El reparador de reputaciones, La máscara, En el pasaje del dragón y El signo amarillo. Esos relatos son, digamos, relatos que prefiguran, porque esto es antes de Lovecraft, no lo olvidemos, el horror cósmico. De hecho, influyeron en Lovecraft, ¿vale? Y esos 4 relatos son los que podrían considerarse canónicos del Rey de Amarillo. Son en los que aparece, pues, la máscara pálida, el Rey de Amarillo, tanto el libro como el personaje, etcétera, etcétera.